Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias. Bueno, regresamos, seguimos en el canal 24/7 en AM 550, también en Instagram, en @dependenqn. Ya estamos bien. Luis, otra vez, bienvenido otra vez. Esta es nuestra segunda media hora y viste que vos decías que iba a ser muy largo el tiempo. No, mira, fíjate, ya pasó la primera media hora y no terminamos la primera media hora de las diapositivas. Así que podés poner quinta nomás, porque si no, no llegamos a las 11. Adelante. Dale, perfecto. Bueno, habíamos quedado en la detección de anticuerpos como método de diagnóstico. Esto tiene que quedar claro, no hay que usar anticuerpos, detección de anticuerpos para hacer diagnóstico de infección aguda por SARS-CoV-2. Esto hay una confusión importante y hay un reclamo importante de parte de la comunidad que quiere dosarse anticuerpos para saber si está infectado o no. No es la herramienta adecuada y no debe usarse para el diagnóstico. Solo en situaciones muy particulares se puede aclarar algo de la situación utilizando la detección de anticuerpos, pero de rutina se utilizan solo los dos métodos que dijimos antes, los métodos moleculares y los métodos de detección de antígenos rápidos. La siguiente. Bueno, esta es una curva para ver para qué nos pueden servir algunas determinaciones, en qué momento, y dos palabras cortitas de para qué se usa en la parte de diagnóstico la detección de anticuerpos. Acá lo que se ve son varios días desde el comienzo de la enfermedad, desde que el paciente ingresa el virus al paciente, pasan varios días, aproximadamente entre 5 o 10 días, es el periodo de incubación. En ese momento el paciente no tiene síntomas. A pesar de todo, puede ser detectado por PCR la presencia del virus, que es lo que se marca con la línea que está azul en el gráfico. Aún antes de comenzar los síntomas, la PCR puede ser positiva, dependiendo de la metodología, 2 días antes, 3 días antes, 4 o 5 días antes del comienzo de los síntomas, igual vamos a encontrar PCR positiva. Esto tiene un máximo varios días después del comienzo de los síntomas y después lentamente empieza a decaer la positividad de la PCR. Pero el periodo de diagnóstico de la PCR coincide con el periodo sintomático del paciente y algunos días antes de la aparición de los síntomas. Lo que está en rojo y en verde son la presencia de anticuerpos. Los anticuerpos, especialmente los anticuerpos que están en mayor cantidad, que son los anticuerpos de tipo IgG, son los que están marcados en rojo. La producción de anticuerpos empieza mucho más tardíamente, después de la primera semana de aparición de los síntomas, y el paciente va a tener esos anticuerpos presentes durante un periodo variable que es mucho más largo del periodo en el que vamos a detectarlo por PCR. Entonces acá podemos ver en este gráfico cuál sería la única aplicación del diagnóstico de anticuerpos, de la detección de anticuerpos al diagnóstico, que sería un paciente que tuvo los síntomas o que lleva ya muchos días de síntomas y por alguna razón no se pudo diagnosticar y en el que encontramos la PCR negativa, por ahí el paciente ya desarrolló anticuerpos y detectando los anticuerpos podemos saber si el paciente cursó un contacto con el virus o no, que sería el momento final de la curva en rojo que estamos viendo, donde arriba dice convalescencia. En ese momento la PCR muy probablemente no esté negativa, pero el paciente va a tener los anticuerpos y podemos hacer un diagnóstico hacia atrás, retrospectivo, haciendo la detección de anticuerpos. Sería el único caso que nos ayudaría a aclarar una situación. Para el resto de los casos no debemos utilizar anticuerpos como método de diagnóstico. La siguiente. ¿En qué muestras
El método ideal, lo dijimos, es la PCR real time. La muestra ideal es el hisopado nasofaríngeo, que es una muestra relativamente compleja de tomar, que necesita un cierto entrenamiento del operador y que tiene algunos riesgos porque es una muestra invasiva. Con rendimientos menores, pero son muestras que en determinadas circunstancias nos pueden servir, están los hisopados nasales, que es similar a un nasofaringio, nada más que de la parte más exterior, un hisopado faríngeo o la combinación de hisopados nasales y faringios, saliva, que es una muestra fácil de obtener, aunque el rendimiento, la sensibilidad es ligeramente menor, muestras respiratorias bajas, fundamentalmente en el paciente internado grave. Muestras respiratorias bajas son, en vez de las vías respiratorias superiores, desde las vías respiratorias inferiores, por ejemplo, esputo, aspirados traqueales en los pacientes que están intubados, muestras de necropsias en los fallecidos, trozos de tejidos pulmonares, y sangre, que es de uso exclusivo para la detección de anticuerpos, que se hace, por supuesto, en sangre. La siguiente. Ahí estamos. Creo que ahí terminamos. Bueno, no, sí, esta es simplemente para mostrarle la cantidad de determinaciones que se han hecho en la provincia al 26 de junio, que fue el último informe que sacó el Ministerio. Hay hecho 142.000 PCR desde que empezó la pandemia. Alrededor del 20 de marzo empezamos con diagnóstico. 93.000 métodos rápidos, que se empezó en octubre a utilizar métodos rápidos. Después hay una metodología que se utiliza en el Castro Rendón, que es un método molecular, pero que tiene algunas desventajas comparadas con la PCR, que se han hecho 5.000 determinaciones nada más, y eso hace un total de casi 250.000 determinaciones en total. Esta creo, sí, Jorge, que es la última. Bien. Mientras preparamos las próximas, yo te quería hacer una consulta. El autodiagnóstico, los test que vienen, porque, por ejemplo, en Europa se utilizan muchísimo. Y bueno, vos, ¿qué opinión tenés sobre esa determinación y si se parece a los métodos rápidos que se utilizan en el laboratorio aquí? Se parecen y tienen algunas limitaciones adicionales. Yo no soy muy partidario de la utilización de esos métodos por dos razones fundamentales. Una son razones técnicas. Primero, la autotoma es dificultosa, siempre se hace un hisopado nasal o se hace saliva, cualquiera de las dos, dependiendo de qué método, de qué kit, de qué reactivo se utilice. Son métodos que, como dijimos, tienen menos sensibilidad. Así que ya partimos de una muestra que nos va a dar menos sensibilidad en el diagnóstico. No es un hisopado nasofaríngeo, que es el de máximo rendimiento. El otro tema es que utilizan métodos rápidos, que como ya dijimos son métodos de menor sensibilidad, de alta especificidad, pero menor sensibilidad que la PCR, y que obligatoriamente todo método negativo, todo resultado negativo por método rápido tiene que ser sometido a PCR real time. ¿Cuál es la dificultad que veo yo en esto? Dos. Primero, que es una muestra con mucha menor sensibilidad que el método patrón, el método de referencia, que es PCR con hisopado nasofaríngeo, y que está hecho en un ámbito por afuera de la presencia de personal de salud que indique qué corresponde hacer y qué corresponde interpretar ante cada resultado. Bien, ¿Cómo seguimos después de ese resultado? Perfecto. Y la otra dificultad es el manejo de la información, porque perderíamos toda la información de los casos negativos y fundamentalmente los casos positivos, que son los que nos permiten actuar para bloqueo de foco. Entonces, yo los veo como muy posibles en países donde tiene una organización que nosotros hoy no la tenemos, que permitirían un seguimiento de cada kit que se ha vendido y del resultado que da cada kit, que si es positivo se toman algunas acciones y si es negativo se toman otras. Nosotros, la aplicación en nuestro país sería sumamente dificultosa, tendríamos una subdetección de casos
y nos faltaría mucha información de los resultados. Perfecto. Ya están colocadas las otras diapositivas sobre la segunda parte de tu charla, que bueno, ya está el título colocado ahí, Luis. Variantes del SARS-CoV-2. Sí, voy a tratar de ir rápido acá porque si no, no vamos a llegar a hablar de las cosas más trascendentes del tema. Dale, que nos quedan 15 minutos. Sí, ya veo. La primera es recordar que el virus es una cantidad de ácidos nucleicos que contiene la información que le sirve al virus rodeada de proteínas. Una de esas proteínas, la más importante para lo que vamos a hablar ahora, es la proteína de la espícula, que además le da la forma de corona que tiene el virus. La siguiente. Cuando un virus infecta, lo que necesita es aumentar su número y para eso se replica. Fabrica muchas copias de sí mismo para lograr el efecto que necesita de infectar al paciente. Al hacer muchas copias de sí mismo, se producen errores. Las copias no son exactas y eso produce las mutaciones. Algunas de esas mutaciones, que son los pequeños cambios, solo el cambio de uno de los ladrillos que componen el RNA del virus, un solo cambio puede producir dos efectos contrapuestos. Le puede significar una ventaja al virus y ahí va a aparecer por ejemplo, un virus que se transmite con mayor facilidad. Eso es lo que pasa con las variantes que conocemos ahora. La otra posibilidad es que eso le significa una desventaja al virus y probablemente esa línea que tiene esa mutación, ese cambio, se va a extinguir y no va a perdurar en el tiempo. Pero los que perduran van a ser los virus, que ese cambio les produjo una ventaja adaptativa. Esa diapositiva representa un esquema, un super esquema de la proteína Spike, la proteína de la espícula, y lo que está marcado en celeste y en bordó es la parte de la proteína que está sometida a la mayor cantidad de mutaciones que producen las variantes. Esas mutaciones, la siguiente, se ubican en esas áreas que están marcadas en rojo en las diapositivas, que son las áreas que le permiten al virus unirse. El virus es lo que está hacia abajo, el rojo es parte del virus, lo que está más abajo en color violeta es la parte de la proteína Spike del virus, y lo que está más arriba es el receptor celular, el receptor de nuestras células, las células humanas, que permite la unión con el virus. Lo que está marcado en rojo específicamente son las partes de esa proteína que se unen con el receptor de nuestras células. Entonces, los cambios en esa proteína, en esa partecita que se une al receptor, son los que provocan la aparición de las variantes. Porque si ese cambio produjo que la unión sea más fuerte, le va a permitir al virus ser más eficiente en su unión a la célula y la va a poder infectar con más facilidad. Eso es lo que pasa con la siguiente, con las variantes que conocemos ahora en el mundo, la variante Reino Unido y las demás variantes. Esto pasa en todos los virus, porque todos los virus, al aumentar su número, al replicarse, como habíamos dicho, cometen errores y no los pueden reparar esos errores. Entonces aparecen permanentemente mutaciones y algunas de esas mutaciones son exitosas. Por ejemplo, la primera preocupación, el primer llamado de atención fue en septiembre, cuando una mutación le permitió al virus que venía infectando a humanos infectar a animales. Esto es algo que siempre se trata de evitar, porque los pasajes de animales a humanos o de humanos a animales y la vuelta a humanos siempre están cargados de mutaciones y de cambios que le favorecen al virus diseminarse fácilmente. Entonces, cuando ha pasado de una especie a la otra y la vuelta a la especie humana, puede marcar una ventaja importante para el virus y eso nos llena de temores de que ocurra. Esto pasó en septiembre, pasó en Dinamarca, se infectaron un montón de animales, de hurones, bisones, 17 millones, se infectaron. Todas las granjas de bisones de Dinamarca tuvieron casos de SARS-CoV-2. El virus volvió a infectar, después de haber estado en los bisones, volvió a infectar a seres humanos, pero en muy poca proporción, solo se detectaron 2 casos y la mutación no se diseminó y finalmente desapareció. La siguiente.
Una mutación que fue muy temprana en la pandemia, apareció en Europa en febrero del 2020, que es lo que está marcado en esta diapositiva. Todo el virus que venía circulando era lo que está marcado en naranja. Aproximadamente en febrero aparece lo que está marcado en azul, esa mutación que llamamos D614G. A mediados de mayo, junio del 2020, todos los virus que circulaban en el mundo eran con esta mutación. Eso es para marcarnos como una ventaja, una mutación que le produce una ventaja al virus, se disemina y difunde con tal rapidez que termina desplazando a todas las otras formas que tiene el virus. La siguiente. Estas son las 4 variantes que se llaman variantes de preocupación, la sigla es VOC por el nombre en inglés, que son la de Reino Unido, que circula en la Argentina, la de Sudáfrica, que se ha detectado ocasionalmente en la Argentina, pero está presente en algunos otros países de Latinoamérica, la de Manaos, que produjo la mayor parte de la segunda ola acá en la Argentina, y la de la India, que se está empezando a detectar y es la que hoy nos preocupa seriamente. La siguiente. Sí, una cosa que yo te quería preguntar sobre el tema del grupo país y la determinación de que la vacuna, las vacunas que están girando no serían tan sensibles o efectivas contra la cepa Manaos. Eso que salió del grupo país, ¿no? Que fue esta semana. Sí, sí, es un trabajo que realizó el Consorcio País, que ahora iba a comentar. Es un consorcio de laboratorios que hace secuenciación del virus para tratar de relacionar la pandemia con los aspectos genómicos, con la genómica del virus. Sí, se realizó una prueba con variante Manaos y la vacuna rusa, y sí, lo que se vio es lo que ya se venía detectando, que para algunas variantes, algunas vacunas presentan un cierto grado de resistencia. Bien, ahí ya teníamos un inconveniente, por eso te tiré la pregunta. Perdón, Luis. Ahora sí seguimos con las diapositivas. Sí, esta simplemente para mostrar que la rapidez con la que se difunden las variantes que tienen una ventaja adaptativa. Si se fijan ahí en la semana 48 del año pasado, esta es la variante Reino Unido, tenía nada más que un 10% de lo que circulaba, y en 2 semanas pasó a triplicar el número para tener un 30% de lo que circula, que es la curva que está en celeste. La siguiente. La siguiente, ahí pasamos, Luis. Fabián se le trabó, ahí estamos. Bueno, esto también es con la variante de Reino Unido, y muestra exactamente lo mismo, nada más que en Dinamarca. Se detectó en enero, ¿qué es lo que está en rojo? Las áreas que están en rojo, la parte inferior el rojo inferior del gráfico. Se detectó en enero, y ya en marzo el 90% de lo que circulaba en Dinamarca era de la variante de Reino Unido. La siguiente. Algo similar pasó en Sudáfrica, creo que es la diapo que sigue, que es la variante sudafricana, que acá se ha detectado, pero en muy contadas ocasiones, en América, y creo que un caso nada más en la Argentina. Es lo que está en amarillo. Venían circulando otras cosas, incluso los virus de la primera ola, que es lo que está en blanco. El 12 de octubre se detecta esta variante, y en noviembre ya el 100% de lo que circulaba en Sudáfrica era de esta variante. La difusión es sumamente rápida. La siguiente. Bueno, esto es una disposición de fines de mayo de la Organización Mundial de la Salud, en la que renombra las variantes, la que sigue, y ya pidió no relacionar las variantes con el lugar donde se aislaron para desvincularlas de los países, y empezó a llamar a la variante Reino Unido, o recomendó llamarla como variante alfa, la de Sudáfrica variante beta, a la de Brasil, que nosotros la llamamos Manaos, en el resto del mundo se la conoce como Brasil, se la llama Gamma, y a la de la India se la llama Delta. La siguiente.
Bueno, esto están descritas las 4 variantes que son las variantes estas de preocupación, y en todas, ahí en las columnas se ve, en todas estas variantes presentan un aumento de la transmisibilidad, la mayoría presenta resistencia a la acción, escape inmunitario que se relaciona con la resistencia a la acción de las vacunas y de anticuerpos monoclonales, y la mayoría, acá no figura para la delta, que es la columna, la anteúltima columna, la parte inferior, la fila inferior, todas se relacionan con casos más graves y la delta se relaciona especialmente con mayor severidad de la infección. Sí, la que sigue. Esta es la variante andina, que ahora se denomina variante lambda, que es una variante que tenemos mucho acá en la Argentina y también en Neuquén, que se detectó a fines del año pasado en Perú. Antes era una variante que se la estaba monitoreando y hoy se la llama variante de interés. Todavía no forma el grupo de las variantes de preocupación, pero probablemente pase a formar parte de ese grupo dentro de poco tiempo. La que sigue. Bueno, ¿cómo hacemos la vigilancia de las variantes acá en Neuquén? Como empezamos a decir, nuestro laboratorio forma parte de un consorcio que es el Consorcio País, que empezó vigilando en forma genómica, o sea, tratando de analizar el genoma del virus, el ARN del virus, en abril-mayo del año pasado. Incorporamos una estrategia nueva de diagnóstico a partir de diciembre del año pasado, y nosotros la comenzamos a hacer en Neuquén en febrero-marzo, porque lo que veíamos es que necesitamos una herramienta rápida para poder detectar las variantes. Lo que hacemos ahora, en vez de secuenciar el genoma completo del virus, secuenciamos una partecita, que es la que está recuadrada ahí, del genoma, que nos permite detectar la mayor parte de las variantes de interés que tenemos en este momento. El Consorcio País, la siguiente, está organizado en base a laboratorios que tienen la capacidad de, la que sigue, por favor, la capacidad de hacer diagnóstico, capacidad de secuenciar, que son pocos laboratorios, formamos 8 laboratorios en el país, formamos este nodo, el nodo de bioinformática, el nodo de epidemiología y el nodo de análisis de resultados, que es el nodo de evolución. El nodo central es en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. La que sigue. Bueno, estos son los datos de lo que ha informado el Consorcio País en Cava, en Ciudad de Buenos Aires. La mayor parte, como se ve ahí en la fotografía, en la última secuenciación fue el linaje C37, que es la variante andina o lambda. Le sigue la variante Manaos, que ahora la llamamos Gamma, y la variante del Reino Unido es lo que está en rojo. Esto es la última secuenciación. Si se fijan, a fines del año pasado, el 2020, que es el extremo izquierdo del gráfico, lo que se ve en celeste era todo variantes de la primera ola de infección. Y en pocos meses cambió radicalmente, desapareciendo por completo ese linaje de virus, desapareció, y hoy lo que tenemos son todas estas variantes de las que venimos hablando. La que sigue. Bueno, en el Gran Buenos Aires la situación es similar, tienen un poco más de variante andina, que es la que está en azul, un poco menos de la variante Manaos o variante Gamma, y tienen también Reino Unido. Y finalmente lo que tenemos en Neuquén, la que sigue, es una situación similar, pero nosotros tenemos casi todo variante Gamma, variante Manaos, tenemos cerca de un 80% de variante Manaos, el resto es prácticamente todo variante andina, que está aumentando, viene aumentando después de un periodo donde estuvo más o menos estable, viene aumentando, y seguimos ocasionalmente detectando la variante alfa, que es la de Reino Unido. Creo que era lo último. Sí, eso es todo. Excelente, Luis, y cumplimos con los horarios. Mira, sonó el top de la horario de la hora y vos terminaste. Impresionante, y yo lo que me parece espectacular es la última diapositiva, donde podemos saber qué es lo que está sucediendo en Neuquén, que eso no es poca cosa. Y bueno, lo que vos decías, que formar parte del Grupo País
esos 8 laboratorios y que, bueno, nuestra provincia, nuestro laboratorio central, perdón por incluirme, pero uno como es neuquino se apropia de lo que es de nuestra provincia. Bueno, y fundamentalmente tu logro, ¿no? Porque yo recuerdo cuando vos comenzaste con el grupo, el GRORC, que era el grupo de influenza. ¿Qué año fue eso? ¿En la década? Y el GROG empezamos en el 95, 1995, cuando todavía no teníamos diagnóstico molecular en la provincia, hacíamos inmunofluorescencia para virus respiratorios. Ahí empezamos con el GROG. Ves, aparte de ser mapuche, tengo memoria, que yo me acuerdo cuando vos nos enviabas que venían hojas de papel los informes. Mirá la diferencia, cómo hemos crecido, cómo hemos cambiado, que ahora con un simple mensaje ya tenemos información de primera mano. Bueno, esto Totalmente. Es más que nada un homenaje a vos que hiciste posible esto y que empezaste, como decís vos, con la inmunofluorescencia y que hoy estamos en esto que es primer mundo. Estamos a la altura de cualquiera y uno se puede sentar en cualquier lugar del mundo y decir, nosotros en Neuquén a esta hora predomina la linaje, la variante Manaos. Sí, realmente... es un logro de la provincia y yo quiero hacer un reconocimiento a los profesionales del laboratorio central que hacen un esfuerzo y han hecho un esfuerzo enorme en toda la pandemia, no solo para sacar adelante el diagnóstico, sino para capacitarse en el medio de la pandemia para poder hacer estas cosas que son sumamente novedosas y que son una contribución importante para la provincia y también para el país. Un reconocimiento a toda esa gente que ha laburado muchísimo desde marzo en adelante, sin respetar días feriados, ni sábados ni domingos, haciendo muchas guardias mensuales y que están muy cansados porque han trabajado muchísimo. Bueno, gracias a ellos, gracias a vos, Luis. Bueno, y a la audiencia, estamos en contacto la próxima semana en este mismo horario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias.